esta oportunidad les voy a hablar sobre las funciones mentales. Comenzaremos hablando sobre el ser humano, quien tiene dos tipos de funciones mentales que nos hacen diferentes de los animales. Estas son las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que todos nacemos por herencia y por genética. En cambio, las funciones mentales superiores son aquellas que se desarrollan con el pasar del tiempo, por la interacción con la sociedad, con el medio que nos rodea y de nuestra propia interiorización del pensamiento, que nos hace creer que con lo que hemos desarrollado vamos a resolver el problema al que nos enfrentamos. Vale señalar que estas funciones están relacionadas entre ellas de manera inseparable y no existen límites tajantes entre una función y otra. Sin embargo, estas pueden distinguirse desde donde se originan. Las funciones mentales inferiores se caracterizan porque limitan al individuo en su comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, y esta es de manera impulsiva. Las funciones mentales superiores se caracterizan porque se adquieren desde la adultez y solo lo tienen los seres humanos. Cualquier función psíquica está medida por el lenguaje. Ahora les voy a hablar sobre algunas de las funciones mentales y su psicopatología. Estas últimas constituyen el aspecto objetivo y observable de la enfermedad mental. Por su naturaleza, puede discriminarse dentro de cada función. Dos tipos de disfunciones, que son las que se refieren a la intensidad del proceso, quiere decir las alteraciones cuantitativas, y las que subrayan una patología en la estructura o el contenido de la fondón afectada, quiere decir las alteraciones cualitativas. Entre ellas están la atención, la percepción, la memoria, la conciencia, la orientación, el juicio, el pensamiento, el lenguaje y la voluntad o actividad implícita. Comenzaremos con la atención, que es la actitud de un sujeto que se concentra sobre un sector determinado de la realidad. Está íntimamente interrelacionada con lo que es la percepción y la conciencia. Es una actividad con gran complejidad en busca de captar selectivamente los objetos para hacerlo conocimiento. Comenzamos con la hiperprosexia. Esta es la hiperactividad de la atención, donde hay una exaltación de la atención voluntaria. Tenemos la hipoprosexia, es donde la atención está disminuida. Se presentan en cuadros tales como la oligofrenia, demencias y confusión mental. Seguimos con la aprosexia, que es la ausencia o la disminución severa de ambas formas de atención. La paraprosexia, que consiste en la conservación y la exacerbación de la atención, espontánea con la abolición de la atención voluntaria. Están relacionadas con la capacidad de síntesis de las relaciones y significado. Al no ser la atención una actividad autónoma, se estudian dentro de otras funciones. Continuaremos con la conciencia, que es la organización del campo perceptivo actual de la experiencia sensible integrada en esquemas temporoespaciales. Tenemos el coma, que es el grado mayor de la pérdida de la conciencia. La confusión, que es la desorientación temporoespacial, la incoherencia del pensamiento y de la conducta, la lentitud en la sensopercepción, ideación y función judicativa. El embotamiento, que es el entumecimiento psíquico, acompañado por cierto grado de desorientación temporoespacial. Seguimos con el estado crepuscular, donde existe una falsa percepción del mundo exterior, movilizado por intereses y conflictos afectivos. El estado onírico, que es patológico, son estados de obnubilación de la conciencia donde el juicio crítico aparece profundamente perturbado. El estado orinoide se caracteriza por la superposición de elementos oníricos
durante la vigilia. La letargia es el estado de sueño profundo patológico. La hiperlucidez que provoca en el sujeto gran entusiasmo e inspiración. Ahora continuaremos con la percepción, que constituye un complejo mecanismo psíquico que nos permite la adquisición de todo el material de conocimiento procedente del mundo exterior y del interior, tanto físico como mental. Su finalidad es la comprensión y significación de aquello que se capta. Comenzaremos con la percepción exagerada, que se refiere a la percepción de las cosas agrandadas en su tamaño y consiste en el aumento de percepciones captadas por el enfermo por unidad de tiempo. En la percepción disminuida se encuentra reducido el tamaño de los objetos. Esta alteración se produce en algunos estados tóxicos, demenciales y epilépticos. La percepción deficiente. Esta percepción es de tipo parcial. La percepción del objeto se realiza de forma confusa y desdibujada, siendo frecuente que ocurran los estados confusionales, oníricos o histéricos. Las ilusiones son percepciones reales pero adulteradas. La deformación de lo percibido proviene de una actividad por parte del sujeto que altera las características del objeto percibido. Se puede observar dos tipos de ilusión. Está la que es por inatención, donde el sujeto no presta durante el tiempo suficiente la debida atención e interpreta erróneamente el mundo real. Y la catatímica, en donde se origina la ilusión por tensión afectiva o un estado especial de ánimo. Continuamos con las pareidoleas. Consiste en una percepción que no es incorrecta en un principio, pero que luego tiende a desfigurar el objeto percibido, reconstruyéndolo en otra imagen. Las alucinaciones, que son las percepciones sin un objeto real y presente, es la convicción plena de percibir realmente una sensación sin que ningún objeto externo adecuado para producir esa sensación exista en los sentidos. Hablaremos ahora sobre la memoria, que permite el reconocimiento de los hechos pasados y la reviviscencia de esos hechos como si fueran vivencias actuales. Comenzaremos con la amnesia. Se caracteriza por la ausencia de recuerdos pertinentes a un determinado periodo de vida, falta a la que el individuo tiene conciencia junto con la certeza de que son recuerdos que existieron y que se han perdido. Las amnesias pueden ser parciales o totales. La hipomnesia es la disminución de la capacidad mnemónica debido a una dificultad tanto para la fijación como para la evocación. Este trastorno es casi siempre de naturaleza psicógena. La hipernesia es la hiperactividad de la memoria, donde hay una mayor facilidad en el proceso de la evocación de los hechos. Ocurre en los maníacos cuyos recuerdos surgen de forma tan precipitada que entorpecen el libre fluir del pensamiento hasta derivar en la fuga de las ideas. Las dimnesias, que consiste en la disminución de la memoria. Esta falla de la evocación imposibilita al enfermo para actualizar un recuerdo en un momento dado, mientras evoca otros en forma borrosa o poco nítida. El fenómeno del ya visto, que consiste en la extraña impresión en el que una vivencia actual ha sido ya experimentada y de la que sin embargo se tiene la experiencia de que jamás ocurrió. El fenómeno del nunca visto, que provoca en el sujeto la sensación de no haber visto o experimentado nunca algo en la realidad que él ya conoce. La ilusión de la memoria, que es la evocación deformada de una vivencia, que presenta caracteres de un falso recuerdo, por el grado de detalles exactos creados por la fantasía. Las alucinaciones de la memoria
son la evocación de un estímulo que nunca fue fijado ni registrado por la conciencia. Es una falsa imagen de un recuerdo inexistente. La criptonesia, donde el recuerdo no se ha perdido, puesto que la evocación lo actualiza, pero se produce el olvido de su recuerdo anterior. Por lo tanto, pasa inadvertida su procedencia, adquiriendo así caracteres de una situación nueva, recién captada o elaborada. La ecmenesia, que es la actualización de los recuerdos de una época de la vida con la intensidad y realismo que el enfermo se retrotrae en el tiempo y cree vivir en ese periodo. Por último, tenemos la paramnesia reduplicadora, la cual duplica las vivencias actuales debido a un desdoblamiento en el tiempo. Es la proyección del presente al pasado y se ubica simultáneamente en dos épocas. Continuaremos ahora con el pensamiento, que consiste en una corriente de ideas, símbolos y asociaciones iniciadas por un problema y que llegan a conclusiones orientadas a la realidad. Tenemos en él la bradisiquia, que es la lentitud en el flujo de ideas. Es característico de los síndromes depresivos y de los parkinsonismos. La taquisiquia, que es la aceleración del flujo de las ideas. Es característico de los síndromes maníacos y la intoxicación con drogas estimulantes. A este fenómeno se le llama fuga de ideas, que es característico de los estados maníacos extremos. También de la embriaguez alcohólica. El bloqueo del pensamiento consiste en la interrupción brusca del curso del pensamiento. El paciente está hablando y de pronto suspende su habla quedando perplejo. Luego reanuda la conversación pero con otro tema. La preservación y prolijidad del pensamiento es la repetición del mismo tema de manera monótona, dando vueltas sobre el mismo discurso sin lograr concluir, abundando en detalles innecesarios del curso del pensamiento. La disgregación, que es cuando el curso carece de coherencia, por lo que no se entiende muy bien al enfermo. Las frases se entienden, pero el sentido global del tema parece confuso. Esto es propio de la esquizofrenia. La incoherencia. Se trata de un grado extremo de disgregación y ya ni las frases se comprenden porque no existe una coherencia entre las palabras. La incoherencia se ve en los síndromes esquizofrénicos, en el delirio, en los traumatismos de cráneo, en estados postictales y cuadros tóxicos. Seguiremos hablando ahora sobre el lenguaje, el cual es la capacidad universal que genera una pluralidad de lenguas. Es la facultad de articular palabras y solo se ejerce con el apoyo del instrumento creado por la colectividad. ¿Qué es la lengua? Entre sus patologías tenemos, por exceso, la hipermimia, que es la exageración de la mímica. Por defecto, la hipomimia, que es la disminución de la mímica. La amimia, que es la falta total de la mímica. Y la paramimia, donde el paciente no refleja su verdadero estado de ánimo y genera una discordancia entre las expresiones de la cara y las emociones o los sentimientos, observada a veces en los esquizofrénicos. Es un trastorno de la utilización de los gestos que no corresponden a las ideas ni a los sentimientos. Seguimos ahora con la afectividad, que responde a una resonancia inmediata que compromete la totalidad del ser humano y que puede estar referida a objetos internos o externos, reales o imaginarios, pasados, presentes o futuros. Tenemos los endógenos, como la hipertimia, que consiste en la hipertrofia del afecto con respecto a las demás funciones psíquicas. Así, el afecto depresivo y la euforia, al alcanzar sus límites máximos, configuran cuadros melancólicos y maníacos respectivamente. La placentera. Tenemos la moria, que es la alegría sin sentido. La hipomanía, que es la alegría incontenible.
y la manía, que es el furor. Displacentera, que es la depresión simple o melancólica. La hipomanía se trata de una disminución global de los afectos. Esto se observa en los esquizodementes y los oligofrénicos. La atimia es un estado de ánimo deprimido que lleva a una disminución de la actividad. La afectividad y el desinterés. En los reactivos tenemos la hiperemotividad, que consiste en la escasa reacción afectiva ante los estímulos del medio. La hipomotividad, que es la respuesta afectiva exagerada con respecto a un estímulo. En los endógenos tenemos la euforia, que consiste en la impregnación de la conducta del sujeto por un matiz de optimismo. La expansividad se adueña del sujeto, que ve al mundo amplio y ensanchado. La manía tristeza, que provoca generalmente por pérdidas y que se expresa generalmente de forma corporal por el abatimiento global del tono muscular y de la actividad gestual. Cuando se polariza por mucho tiempo la actividad del sujeto, se constituye como forma patológica que señala presencia de depresión y melancolía. La angustia es el estado emocional displacentero acompañado de manifestaciones neurovegetativas y que son de causa desconocida. Reactivos de irritabilidad. Consiste en la maximización de la susceptibilidad externa de la mínima estimulación externa. La indiferencia. Consiste en el aislamiento afectivo respecto del medio, tal como suele observarse en esquizofrénicos. Ahora hablaremos sobre la voluntad o afectividad implícita. Es la conducta humana y la faceta de la personalidad que posibilita la continuidad y coherencia entre pensamiento, deseo y acción. Tenemos la abulia, donde el paciente se muestra desinteresado hacia los demás y sin motivación alguna por la acción. La abulia es típica del síndrome distílico, especialmente en la melancolía. Continuamos con la bradibulia, la cual consiste en una forma intermedia y menos intensa que la abulia. El enfermo da claras muestras de la disminución global de su capacidad para iniciar comportamientos. La hiperbulia es donde la actividad voluntaria está exacerbada y consecuentemente hay mayor concentración y rendimiento. Esta entra en lo patológico cuando se transforma en excitación psicomotriz. Continuamos con la conducta automática, donde el sujeto reacciona automáticamente ante una orden cumpliéndola de manera impulsiva. Lo puede expresar a través de la ecolalia, que es la repetición de frases o palabras en forma automática escuchada de otros, o por ecopraxia, lo cual se trata de la imitación de actos realizados por otras personas. Ambos signos se encuentran dentro de la esquizofrenia. El negativismo. Este puede ser de forma pasiva, donde hay desobediencia sistemática y resistencia a los movimientos sugeridos, o activa, la cual es la ejecución de actos contrarios a los solicitados. La resistencia del enfermo negativista es sistemática, se opone a todo, se resiste aún contra sus intereses personales. La conducta compulsiva es la necesidad apremiante, morbosa, a menudo irresistible, de ejecutar un acto aparentemente irracional, que puede ser simple, como tocar 2 veces un mismo objeto, o complejo, como lo es un ritual. Seguimos con la orientación, que es una función que depende de la atención, la percepción y la memoria. Las personas con trastornos de memoria y atención suelen tener dificultad para orientarse en tiempo y espacio. Comenzamos con la hiperprosexia, que constituye la exaltación de la atención con un estado de mayor alerta y de concentración. Puede aparecer en situaciones de peligro y en estados patológicos como la manía o hipomanía, así
como en el consumo de drogas, la hipoprosexia y la aproxexia. Es la disminución marcada de la posibilidad de polarizar el psiquismo sobre un objeto o situación. Esta se ve en todos los cuadros de deterioro mental, como en la demencia, la oligofrenia y en los deterioros esquizofrénicos. La pseudoprosexia es la aparente falta de atención al entorno, pero manteniendo la capacidad de fijar atención en objetos o personas de interés. Esta aparece en estados disociativos. La paraprosexia consiste en un desbalance entre la atención voluntaria e involuntaria, en la que se produce una dominancia en una de ellas. Se observa en cuadros donde se produce la polarización de la mente sobre un aspecto determinado, como es el caso de la depresión severa, donde el paciente se centra solamente en los aspectos negativos, con desatención del mundo exterior. La inatención se basa en una extrema lentitud para movilizar la atención. El sujeto parece distraído o ensimismado, como si estuviera solo atento a sus contenidos mentales. La distraibilidad, que consiste en cambios bruscos o sincopados de la atención. La conducta del paciente denota que su atención se focaliza por poco tiempo y en múltiples estímulos. La traducción motora de este fenómeno es la inquietud, la hipercinesia o agitación. La apatía, que consiste en la dificultad para mantener la atención por fatiga extrema, es la necesidad de dormición, estados de desnutrición o caquexia o en pacientes bajo tratamiento con sobredosis de psicofármacos. Es frecuente también en procesos degenerativos difusos corticales y subcorticales. La rigidez mental, que es el daño en el lóbulo frontal y en el núcleo caudado que produce una extrema rigidez mental. Las obsesiones y la perseveración son los síntomas más frecuentes en estos casos. El síndrome dorsolateral es donde los pacientes manifiestan afecto plano, lenguaje monótono y una actitud aparentemente indiferente. Síndrome orbitofrontal, donde los pacientes presentan una conducta desinhibida sin percatarse de las consecuencias. Pueden con cierta frecuencia ser confundidos con sujetos pueriles, inmaduros o afectos de un trastorno de personalidad. Comenzaremos a hablar ahora sobre el juicio, el cual realiza o hace análisis minucioso que termina con una síntesis definitiva del conocimiento. El juicio establece la conformidad o inconformidad con respecto a todos y cada uno de los conocimientos adquiridos, llegando así a una afirmación. Tenemos el juicio insuficiente, que se observa en los casos de desarrollo incompleto. Síndrome oligofrénico. El juicio debilitado, que es la disminución del juicio. El juicio es deficiente con respecto a su capacidad anterior. Síndrome demencial. El juicio suspendido. En los casos de obnubilación de la conciencia que se encuentra dificultad o impedida en su función, sería la confusión mental. El juicio desviado es la alteración cualitativa debido a la interferencia de una intensa carga afectiva. Delirio, manía o melancolía. El juicio se encuentra alterado de forma parcial. El juicio disgregado es la alteración cualitativa de fracción o rotura de las estructuras del juicio, como es la esquizofrenia. Por último, vamos a hablar sobre la inteligencia, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Comenzaremos con el retraso mental. Se trata de una insuficiencia de la inteligencia que puede tener un carácter congénito o de instauración precoz, como lo es el nacimiento, el parto o los primeros meses de vida. La intensidad del retraso mental se mide a través de los test de inteligencia en función del cociente intelectual. La DSM-4 identifica 4 grados de intensidad. El retraso mental leve.
con un coeficiente intelectual entre 50 y 55 y aproximadamente 70. Retraso mental moderado, con un cociente intelectual entre 30 y 40 y 50 y 55. Retraso mental grave con un cociente intelectual de 20, 25 y 30 y 40. Retraso mental grave con un cociente intelectual inferior a 20 y 25. Y el retraso mental no especificado, que es cuando se presume de la existencia de un retraso mental, pero no es posible verificar la inteligencia del sujeto mediante los test. Además del déficit característico del retraso mental, pueden estar presentes también otros síntomas asociados, como lo son inmadurez afectiva, impulsividad, sugestionabilidad, tendencias maníacas, inadaptación, entre otras. Las inhibiciones de la inteligencia. Se trata de un déficit intelectual de origen funcional, es decir, que no hay una base orgánica que lo justifique. Tal es el caso de las inhibiciones neuróticas o afectivas. Los bloqueos debido a los altos niveles de ansiedad o depresión. Inhibiciones por aislamiento. Son las que se producen por la permanencia prolongada en instituciones tuteladas. Inhibiciones por motivos psicosociales. Son las detenciones del desarrollo por ambientes nocivos en donde hay una escasez de estímulos culturales y de soledad intensa, siendo clásicos de este fenómeno los llamados niños lobo. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya sido de utilidad. Los invito a seguirme en mi cuenta de YouTube y a que le den like y me sigan. Gracias.